Saludo, Dios me los bendiga, que la paz del Santo de Israel sea sobre cada uno de ustedes, gloria a Jesús, que el Espíritu de Dios hoy me lo fortalezca, amén, y que cada uno de ustedes hoy puedan recibir la luz del Espíritu de Dios, el Espíritu de la palabra del Señor, ilumine los ojos del entendimiento, gloria a Jesús. Así que estamos, como siempre digo, estamos felices, contentos, porque el Padre Eterno nos da un día más de vida, pero un día con propósito, gloria a Jesús. Un día, amén, con grandes bendiciones. Y es de sumo gozo el poder nosotros reunirnos cada martes, el poder instruir, el poder enseñar, amén, en la palabra del Señor, el poder enseñar la verdad de Él. Así que para mí es un gozo, amén, para mí, de verdad que no tengo palabras para describir la emoción, gloria a Jesús, que cada vez que el Señor nos da la oportunidad de poder instruir la palabra. Así que lo hago con gozo, lo hago con alegría, gloria al Señor. Así que ya mismo lo estaremos saludando en el chat, gloria a Jesús. Vamos a orar como de costumbre y también queremos darle la bienvenida a los nuevos miembros de SUAR que se están integrando, gloria a Jesús, a los pastores también que están entrando, gloria al Señor, a nuestro ministerio, gloria a Jesús. Así que bienvenidos a todos y Dios bendiga a todos Dios bendiga a todos también aquellos que van a estar luego viendo la clase grabada, gloria a Jesús. Así que vamos a orar para así poder seguir, amén, con este tema tan poderoso, los 7 espíritus de Dios, gloria a Jesús. Vamos a orar para así poder dar un pequeño resumen de la clase anterior y poder conectarnos a la clase de hoy. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, Señor, te doy gracias, te doy gloria y honra, Dios mío. No hay Dios, Señor, como tú. No hay otro Dios, Señor, que pueda igualar la grandeza, el poder, la majestad, la sabiduría tuya, Señor. Padre, David dijo, no hay otro Dios como tú, ni en los cielos, ni en la tierra. Señor, no hay otro, Señor, ni en las profundidades del abismo. Todo lo que tú quieres hacer, lo haces. Señor, en este momento, Señor, me dispongo a enseñar una vez más tu palabra, pidiéndote, Señor, que la sabiduría de tu Espíritu, Señor, sea manifestada, Señor, que ellos puedan tomar de la sabiduría de tu Espíritu, Señor, que va a manar, Señor, de mi boca, Señor Dios del cielo, entendiendo, Señor, que esta sabiduría proviene de ti y no proviene, Señor, de conocimiento humano, no viene, Señor, de lo que es palabra de humana sabiduría, sino que proviene de lo alto, Dios mío. Te pido que si hay una persona ahí, Señor, hay un estudiante que está cansado, Señor, que se siente oprimido su mente, te pido, Señor, que reciba fuerza, que reciba paz, en el nombre de Jesús. Padre, te pido que sople sobre cada uno de ellos, Señor, y que puedan, Señor, recibir la enseñanza de hoy. Y aún más allá, Señor, añade conocimiento, entendimiento a cada uno de ellos. Y permítenos, Padre, junto con la ayuda soberana de tu Santo Espíritu, de poder sumergirnos, Señor, en este río. Señor, en este mar, en este océano, Señor. Permítanos, Señor, poder navegar por tus escrituras, ya que tu Espíritu fue el que inspiró a los apóstoles, a los profetas, Señor. Permítanos hacernos uno, Señor, con ese mismo Espíritu, porque hoy estaré hablando una vez más, Señor, sobre lo que habla tu palabra, los 7 espíritus, la esencia de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Jesús. Así que Dios bendiga, gloria a Jesús, a los que se están conectando y a los que luego estarán viendo esta clase grabada, gloria a Jesús. Vamos a seguir, amén, con este tema, gloria al Señor. Esta es la segunda parte, gloria a Jesús, lo que son los 7 espíritus de Dios. Y leemos en Apocalipsis, gloria a Jesús, Apocalipsis 1:4, gloria a Jesús. Es uno de los versículos que estamos tomando, gloria a Jesús, como base, gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 1, verso 4, gloria a Jesús. Así que vamos a leer en el nombre que es sobre todo nombre, y allá a la distancia usted dice amén, gloria a Jesús. Aleluya. Y dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y vuelvo y repito, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Gloria a Jesús. Ahora bien,
En el Apocalipsis podemos ver, gloria a Jesús, una y otra vez, cómo se hace mención de estos 7 espíritus, gloria a Jesús. Y también lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 4, verso 5, gloria a Jesús. Y dice de esta manera: y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7, dice, espíritus de Dios, que son los 7 espíritus de Dios, gloria a Jesús. Ahora, Apocalipsis también nos muestra, gloria a Jesús, cómo el Señor le muestra a Juan el Cordero. Y yo quiero que tú vayas para allá, Apocalipsis capítulo 5, por favor, verso 6. Y de ahí hacemos un pequeño resumen para poder seguir la clase de hoy. Así que si usted anota también estos versículos que estamos leyendo, Apocalipsis 1:4, Apocalipsis 4:5 y Apocalipsis 5:6. Así que Dios bendiga a Aurea Mejía, gloria a Jesús. Dios bendiga a Neva Salgado, a Carmen, a Heidi, Edna, Dios bendiga a todos, amén, los que se están conectando. Gloria a Jesús. Importante, su Biblia en mano y busque con qué anotar, gloria a Jesús. Vamos a estudiar, vamos a profundizar y hoy vamos a leer, gloria a Jesús. Así que Apocalipsis, vamos a leer el 5, capítulo 5, verso 6. Y dice: y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Escuche bien, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Volvemos a ver en 3, amén, en 3 capítulos diferentes, podemos ver, gloria a Jesús, cómo estos 7 espíritus, amén, se muestran de manera clara en la Biblia. Ahora bien, yo estuve haciendo, amén, una pequeña introducción sobre lo que son los espíritus, lo que significa espíritu en el hebreo, gloria a Jesús. Y estuvimos hablando que la palabra que se le da a lo que es espíritu es lo que aparece atrás, mira, ruá, ¿ok? Ruá, que significa, amén, aliento, viento o una fuerza, amén, invisible en movimiento. Como también un ser, ¿ok? Un espíritu, un ser. Gloria a Jesús. Por ejemplo, algo que hablamos es cuando Juan está en el río Jordán, que va a bautizar a Jesús, dice que ve al espíritu descender como una paloma. Es decir, ese espíritu tomó forma o tenía una forma como paloma. Entonces, él está viendo un ser, ¿ok? Un ser que está descendiendo. Ese espíritu estaba descendiendo sobre la vida de Jesús, ¿ok? Ahora, ese espíritu también es aliento, también se le puede traducir como fuerza. Entonces, en la vida de Jesús, amén, estaba entrando ese espíritu, esa fuerza sobrenatural, esa plenitud, gloria a Jesús. Que eso es lo que luego más adelante, amén, conforme el desarrollo de la clase, porque yo quiero romper y poder tocar lo más que pueda, para que usted tenga luz sobre la palabra espíritu. ¿Qué es un espíritu? ¿Cómo trabaja un espíritu? ¿Cómo tú puedes sentir un espíritu? Como algo que hablamos, amén, como Job dijo, gloria a Jesús, y lo voy a tocar rapidito, como Job dijo: delante de mí pasó un espíritu y la piel se me erizó, gloria a Jesús. Entonces, Job pudo sentir un ser que pasó delante de él. Ahora, pudo haber sido como una brisa, como un viento, ¿ok? Ese espíritu, en la manera en que cómo se dejó sentir en la vida de Job, pero Job pudo identificar que algo pasó. No lo vio, pero pudo sentir. Entonces, por eso es sinónimo de viento, también como de una fuerza. Y el cuerpo de lo que es de Job reaccionó a la presencia de ese ser, de ese espíritu que pasó delante de Job, gloria a Jesús. Ahora,
Eso se encuentra, amén, para aquellos que les gusta, amén, gloria a Jesús, anotar, y para los nuevecitos también, que también estarán viendo esta clase. Eso se encuentra en Job 4, verso 15. Job 4, verso 15. Antes de que usted y yo comenzaron a experimentar la presencia del Espíritu de Dios o de un espíritu maligno, ya Job había sentido y había experimentado, amado, la presencia de un espíritu. Job 4:15 dice: entonces un espíritu pasó cerca de mi rostro y el pelo de mi piel se erizó. ¿Ok? Entonces estuve hablando y enseñando cómo un espíritu, amén, puede cargar este tipo de energía, de presencia, donde su cuerpo puede reaccionar, sea un espíritu bueno como un espíritu maligno, que vamos a estar entrando en eso ahorita, gloria a Jesús, ¿ok? Entonces tu cuerpo puede reaccionar, en tu cuerpo puede haber una manifestación, amén, de esa energía. Por eso muchos lo describen como una energía, que estos espíritus cargan una presencia, una energía, donde tu cuerpo comienza a reaccionar, gloria a Jesús. ¿Cuántos de ustedes han sentido que sienten una brisa o sienten un viento y sienten un ser que pasa frente o por detrás de usted o por el lado, y usted siente que la piel de ustedes, los pelos se comienzan a erizar? En la clase pasada, muchos comenzaron a dar el testimonio, amén, que aún en la misma clase presente en vivo, sentían que mientras estábamos enseñando, la piel de ellos se estaba erizando, gloria a Jesús. Hay gente que comienza a contar un testimonio, comienza a hablar una palabra y comienzan a sentir que los pelos se les está erizando, ¿ok? O cuando una persona está testificando y otros están oyendo, comienza también a percibir en su cuerpo, amén, una presencia donde su piel comienza a reaccionar, sus vellos comienzan a levantarse. Entonces, vamos a hablar de todo esto, amado, lo más que se pueda. ¿Qué es lo que la Biblia habla referente a espíritu? Lo que la Biblia no hable, nosotros no lo vamos a inventar. Vamos solamente a concentrarnos en lo que la Biblia habla referente a lo que es espíritu. Gloria a Jesús. Entonces estuvimos hablando sobre Ezequiel, donde Dios le manda a profetizar a Ezequiel, gloria a Jesús, y donde dice que sople. Le dice sobre aquel valle de huesos secos, habla al espíritu, dile que sople, que venga de los cuatro vientos y sople y vivirán. Entonces hablamos de ese soplo, de cómo en el libro de Hechos, capítulo 2, también dice que un viento entró, gloria a Jesús, en el aposento y sopló, y dice que los apóstoles fueron llenos del Espíritu. Ahora, todo esto está en la clase anterior. No quiero tomar mucho tiempo para poder entonces avanzar a lo que es la clase de hoy, el desarrollo de este tema. Gloria a Jesús. Ahora bien, amado, cuando hablamos de espíritu, yo quiero que usted, ¿verdad?, se lleve en su mente, espíritu es sinónimo o puede significar tanto como aliento de vida, como una fuerza, como un viento, o como también un ser, ¿ok? Como Juan lo vio al Espíritu de Dios en forma de paloma, ¿ok? Usted se va a llevar a su mente, porque ahorita voy a tocar unas cosas bien importantes y yo no quiero que usted se me pierda o que usted diga, pastor, no entendí. Bien importante que usted, amado, esté bien conectado hoy, ¿ok? Ahora bien, nos quedamos en el bautismo de Jesús. Nos quedamos en cuando el Espíritu de Dios descendía del cielo como paloma, ¿ok? Como paloma. Y a él se le dijo, donde tú veas el Espíritu permanecer, ¿ok?, sobre él. Entonces ese Espíritu Juan lo pudo ver. Hay gente que ha enseñado que un espíritu no se puede ver. Pues la Biblia nos enseña todo lo contrario, ¿ok? Que sí, Dios puede dejarte ver un espíritu. Un espíritu tú lo puedes ver. Si Dios así lo permite, usted lo puede ver. Aunque es espíritu, Dios, amén, ha puesto en nosotros espíritu también. ¿Ok? Entonces,
tanto la gente inconversa como la gente creyente ha tenido miles de experiencias donde han visto, amado, todo tipo de ser, de espíritu, tanto buenos como malos, ¿ok? Así que esto no es solamente que el creyente puede ver espíritu, sino que también el inconverso, el que no ha profesado a Dios y a Jesús como su Salvador, han tenido la experiencia de poder ver seres espirituales. Ahora, vamos a hablar, porque nos enfocamos hablando sobre el espíritu, de cómo Dios sopló en Adán, hablamos de ese aliento, hablamos que Adán, ese caparazón estaba vacío y cómo ese soplo, ese viento entró en Adán, ¿ok? Y Adán pasó a ser un ser viviente y por esa fuerza Adán vivió, esa fuerza activa que recibió en Adán, pudo, amado, trabajar en el huerto y pudo hacer todo lo que Dios le mandó a hacer. Pero hablamos también que cuando entonces Adán peca, pierde ese aliento, pierde esa fuerza, pierde ese aire, ¿ok? Ahora, ¿dónde sucede algo semejante? Nuevamente en las Escrituras. Yo quiero que usted vaya conmigo, aquí donde vamos a comenzar la clase de hoy, en Primera de Samuel, capítulo 16, por favor. Primera de Samuel, gloria a Jesús, capítulo 16, amén. Allí nos narra una historia muy importante, gloria a Jesús. Verso 14. Dice, Primera de Samuel, para aquellos que lo quieren escribir, lo agradezco. Primera de Samuel 16, verso 14. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Arneri, gracias. Primera de Samuel 16, 14. Amén. ¿Ok? Ahora bien, escuche bien. Usted después luego puede dejar su comentario ahí, ¿ok? Vuelvo y leo. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Ok? De parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí que ahora un espíritu malo de parte de Dios lo atormenta. Un espíritu lo atormenta, pero me llama la atención, amado pueblo, que dice que el espíritu del Señor se apartó, abandonó a Saúl. O sea que Saúl experimentó ese aliento, ese viento y esa fuerza sobrenatural activa que estaba, amado, a favor de él. ¿Ok? Había una llenura en Saúl donde Saúl podía experimentar paz, gozo, fuerza, alegría, amor. Podía sentir seguridad. Porque el Espíritu del Señor, eso es lo que trae a nuestras vidas. Trae paz, trae gozo, trae alegría, trae seguridad. Y el Espíritu del Señor estaba sobre Saúl. Pero dice, ahora se apartó, lo abandonó. Lo mismo que surgió con Adán. Cuando Adán peca, el Espíritu del Señor se aparta de Adán. Sale de Adán. Por eso le dice, el día que tú comieras del árbol que te he mandado que no comas, ese día tú morirás. ¿Por qué? Porque ese día yo quitaré lo que un día te dio vida. Quitaré ese espíritu que te dio vida. Y lo contrario a vida es muerte. ¿Ok? Entonces, ahora Saúl,
comienza a experimentar la llegada de otro espíritu contrario al del Señor. Presta atención a lo que son los predicadores y maestros también. Esto les va a ayudar mucho a ustedes. ¿Ok? Primero, el espíritu del Señor llega sobre Saúl. Saúl comienza a experimentar ahora el espíritu del eterno Dios. Del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, del Dios que hizo los cielos y la tierra, del Dios que vino sobre Adán. Ahora ese espíritu viene a visitar y a obrar en la vida de Saúl. Pero ahora Saúl comienza a desobedecer a Dios y ahora ese espíritu se va de Saúl y ahora comienza Saúl a experimentar la llegada de un espíritu que la presencia es contraria. La energía que ahora siente es contraria a la que el Espíritu del Señor traía. Son dos espíritus diferentes. Gloria a Jesús. ¿Ok? Entonces, el Espíritu del Señor trae paz a la vida de Saúl. Pero ahora el espíritu malo comienza a traer tormento. Entonces, este espíritu que llega ahora a la vida de Saúl hace todo lo contrario a lo que el Espíritu del Señor hacía cuando vino a la vida de Saúl. Entonces, es un viento, un espíritu es un viento, es un aliento. El aliento que comienza a recibir Saúl es malo. ¿Ok? Yo, amado, lo voy a decir de esta manera, una manera muy llana, pero es para que usted pueda entenderlo. Usted no se ha acercado a hablar con personas y cuando están hablando, el aliento que le sale es bueno. Son personas que parece, ¿verdad?, que siempre tienen su boca limpia. La tienen olorosa, sean con algún dulce, con algún chicle. Y tú dices, oh, qué aliento bueno tiene. Pero usted no ha visto que hay personas que cuando abren su boca, el aliento que sale es desagradable. Pues ahora el aliento que entra en la vida de Saúl es desagradable. La fuerza que entra, amén, en la vida de Saúl es contraria, amado, a la que la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios le daba. Tome nota, amado pueblo. Entonces, el Espíritu del Señor viene a Saúl, trae paz, trae gozo, trae felicidad, trae fuerza. Yo imagino que Saúl se sentía, amado, como un león fuerte, seguro. Pero ahora cuando el Espíritu del Señor se va, ahora vemos lo contrario. Ahora comienza a temblar delante de Goliat. Las piernas le están temblando de miedo. Porque ahora ese espíritu de valentía que había en Saúl no está presente en la vida de Saúl. Ahora hay un espíritu malo, un espíritu de cobardía. Es todo lo contrario. La operación del espíritu que ahora llega a la vida de Saúl por desobediencia es todo, opera de manera contraria a lo como el Espíritu del Señor operaba. El Espíritu del Señor llegó sobre Saúl, Saúl era valiente. ¿Ok? Pero ahora cuando llega el espíritu malo, ahora ese espíritu, la operación en la vida de Saúl, amado, lo hace cobarde. Vamos al paso. Este espíritu maligno que llega a la vida de Saúl, amado, hay que explicarle todo esto para entonces poder ir ahí a los 7 espíritus allá de Apocalipsis. Por eso estoy llevando desde el Antiguo Testamento para poder llegar allá al Nuevo Testamento, porque todo tiene que ir ahí en coinonía. Entonces, este espíritu maligno que viene a la vida de Saúl, porque Dios lo envía, permite la operación maligna en la vida del reinado de Saúl. Entonces ahora Saúl comienza a experimentar depresión, ansiedad, temor, miedo. Comienza a fracasar. ¿Por qué? Porque es una fuerza contraria. Aunque Saúl quiere ganar,
el espíritu de Ruá, que también se traduce como fuerza, hay una fuerza ahora que lo que hace es que debilita a Saúl, debilita el ejército de David, de Saúl, perdón, tengo David en mi mente, a Saúl. Aunque el ejército de Saúl, muchas veces por el Espíritu del Señor, cuando salía, amén, a la guerra, ganaba. Ahora, aunque peleaban con el mismo enemigo, perdía. Porque ahora la fuerza contraria que le daba antes derrota a sus enemigos, ahora ese espíritu le da derrota al ejército de Saúl. La fuerza ahora está en contra de él. El fracaso, la derrota está ahora a favor de Saúl. Está al lado de Saúl. El espíritu de derrota está con Saúl. El espíritu de fracaso ahora está con Saúl. Es un espíritu malo. Y la operación de este espíritu es maligno. Es malo, amado. No tiene sentimiento este espíritu. Simplemente viene a hacer un trabajo, una misión en la vida de un hombre desobediente. ¿Ok? Así que mira cómo un espíritu puede llegar, puede entrar a la vida de un hombre y puede provocar todo lo contrario. Entonces, la manifestación de la vida de Saúl es solamente reflejo de un espíritu maligno que llegó a la vida. Por eso muchas veces esto es una manera de escudriñar qué espíritu está caminando, andando o habitando con estas personas. Porque hay personas que quieren que le resolvamos el problema, que le demos un consejo para que se resuelva el problema. Y muchas veces no es el consejo lo que va a hacer el cambio. Va a ser, amado, que ese espíritu maligno sea expulsado de la vida de esa persona. ¿Ok? ¿Cuántos están aquí? Bueno. Dice que ese espíritu le causó muchos problemas a Saúl. Pastor, pero ¿por qué sigue enfatizando mucho en ese espíritu el trabajo que hizo? Porque dice la Biblia que estos 7 espíritus que están delante del trono de Dios son los que son enviados a la tierra. Entonces, pues a mí me interesa mucho saber cuál es la función de un espíritu. ¿Qué es lo que puede hacer un espíritu? Si este espíritu es inteligente, si este espíritu habla, si el espíritu escucha, si el espíritu puede provocar algo bueno en mi vida o algo malo en mi vida. Porque vemos tanta manifestación en el mundo y a veces estamos tan lejos de la verdad de que son espíritus, fuerzas, tanto buenas como malas, las causantes de todo en el mundo. ¿Okay? Usted lo va a ver a la luz de la Escritura, amado. Que cuando hay guerra, usted va a ver que son espíritus, amados, que movilizan tropas, reyes, ejércitos. Usted lo va a ver a la luz de la Escritura. Pero también cuando hay paz, usted va a ver cómo el Espíritu de Dios los lleva a ese reposo como lo hacía con Israel. ¿Ok? Vamos ahí, vamos al paso. Usted solamente tenga su Biblia abierta y busque con qué anotar. Gloria a Jesús. Ahora bien, escuche bien. El Espíritu del Señor llegó. ¿Sobre quién? Sobre Saúl. El Espíritu de Dios vino sobre Adán. Fue lleno. Simplemente Adán era un caparazón, hueco y vacío, hasta que el aliento llegó. Te lo voy a ilustrar de esta manera, ¿ok? Para que usted vea. Porque la Biblia habla que en el libro de Hechos fueron llenos. La Biblia habla que Jesús dijo a sus discípulos
antes de irse, recibir el espíritu, es decir, el aliento. Recibir el aliento y sean llenos. ¿Cómo? Sean llenos. Mira bien, lo voy a ilustrar de esta manera. Mira, esto es un globo, ¿verdad? Está vacío. Usted imagínese que este es el cuerpo de Adán, que este es el cuerpo de Saúl, que este es el cuerpo de los apóstoles. Ahí está. Pero no hay aire. No hay aliento. Pero sigue siendo un globo, sigue siendo hombre. Así está la humanidad, ¿ok? Pero si yo me dispongo a soplar, ¿ok? Porque aquel que va a soplar tiene que tener aliento. Y el que está en el trono es la fuente del aliento. Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Ok? Entonces, si yo comienzo a soplar, ahí está, se llenó. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted puede ver el aliento? Es transparente, no se ve. Pero hay aliento. Hay un viento que entró y provocó que esto se llenara, que se inflara. Ahí es cuando el apóstol en el libro de Efesios dice, se llenó del Espíritu. Se llenó del Espíritu. El Espíritu de Dios viene sobre Adán. El Espíritu de Dios viene sobre Saúl. Pero cuando Adán peca y Saúl peca, este fue el resultado. El aliento de Dios que depositó, porque Dios mismo sopló sobre él, ahora es el mismo que decide sacar el aliento, el viento, el aire de él. Y sucede esto. ¿Usted escuchó cómo sopló? ¿Cómo salió? Asimismo. Asimismo es el hombre, amado, cuando decide abandonar a Dios. Ese aliento que entró y le dio vida, ahora sale. Es un viento. Es un espíritu que entra como viento, como aliento a la vida del hombre. ¿Qué es lo que hace Jesús? Adán peca. Entonces, desde que el hombre peca, Adán peca, que el espíritu sale, ese aliento sale. Ahora simplemente el hombre en la antigüedad comienza a recibir un aliento, un soplo, un aire, donde venía ese aliento y hacía profetizar a los profetas. Pero luego ese aire volvía a Dios. Ese espíritu volvía a Dios. Por eso usted va a ver muchas veces los profetas que decían, el espíritu vino sobre mí. ¿Por qué vino? Porque no estaba. Y me dijo y me hizo profetizar. ¿Ve? Pero ¿qué hace Jesús? Jesús lo que hace es devolver aquel soplo que Adán perdió, aquel aire que Adán perdió, aquel espíritu, aquel viento que un día entró, aquella fuerza que un día entró en Adán. Ahora Jesús lo viene a recuperar y vuelve a traerlo a la humanidad. Y por eso Jesús dice, recibí al Espíritu. Y dice, y sopló. Y dice, y sopló. Cuando entonces sopla, y vemos que en el libro de Hechos se desata ese viento de Jesús, ese aire que Jesús sopló, amado, fue, amado, una fuerza sobrenatural
de tal manera que los apóstoles fueron llenos de tal manera que ellos, amados, hicieron una revolución en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta en los confines de Israel. No les importaba padecer, porque fueron llenos. Ellos comenzaron ahora a recibir nuevamente el aliento de Dios y los llenó. Ahora el mundo espiritual podía ver que ellos estaban llenos, pero que ellos estaban llenos de un espíritu de luz. ¿Ok? Escucha bien. Mira la diferencia. Esto es un blanco perla. Esto es gris. Esto representa el hombre lleno, pero de espíritus malignos era. Así, el espíritu maligno cuando vino llenó a Saúl, pero lo llenó de todo lo contrario. El aliento que entra en Saúl lo llena. ¿Pero de qué lo llena? Lo llena de qué? De todo lo contrario. Tormento, de miedo, de ansiedad, de depresión. Los comienza a llenar de todo lo contrario, de odio, de amargura, de angustia. Mientras que cuando el Espíritu de Dios, el aliento de Dios viene y entra, te llena de amor, de gozo, de templanza, benignidad. Te llena de todo lo bueno, de justicia, de amor, de misericordia, de fidelidad. Entonces el Espíritu de Dios llega sobre Saúl y Saúl experimenta por un momento esto. Pero ahora cuando el Espíritu se va, ahora viene el espíritu malo a llenar a Saúl de todo lo contrario. Esta es la mejor ilustración que yo le puedo hacer en estos momentos. ¿Ok? Vamos poco a poco. Estamos en segunda clase, está la segunda parte tratando de usted, amado, enseñarle todo referente a lo que es espíritu. La palabra espíritu, ruá, viento, aliento, fuerza. Porque hay gente que ha recibido el espíritu del mundo. Y usted tiene que entender a qué se está hablando, qué se está refiriendo con el espíritu de este mundo. Entonces hay gente que se está llenando del espíritu de este mundo, del viento, del aliento, de la fuerza de este mundo. Pero usted tiene que conocer, a la luz de la Escritura, que es espíritu. ¿Ok? ¿Qué es? Espíritu. Si usted no conoce todo lo que abarca la palabra espíritu, es muy probable que usted no tenga, amado, el conocimiento, la luz de lo que está hablando las Escrituras. Las corrientes de este mundo, es decir, los espíritus de este mundo. Porque hay un espíritu contrario al de Dios. Y la Biblia lo muestra de manera clara. Y hay creyentes que se están vaciando del Espíritu de Dios para llenarse del espíritu de este mundo. Seguimos. Vamos a ver. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos entendieron la ilustración? Pedro dice de un espíritu de luz, de valor y de sabiduría. Amén. Entonces, cuando este hombre, este individuo llega a los pies de Cristo, ¿qué es lo que sucede? Que Cristo viene a libertarlos. ¿De qué? De un viento que entró a la vida de ese individuo. De un aliento que trajo mortandad. De un viento y un aliento desagradable, de una fuerza, amado, opuesta que lo cautiva. Y ahora Jesucristo viene a sacar ese aliento, a vaciarlo. Primero hay que vaciar al hombre de ese aliento del mundo, de ese espíritu inmundo que usted va a ver en la Escritura ya mismo. Porque la Biblia habla de ese espíritu inmundo. Entonces Cristo viene a sacar ese espíritu inmundo, ese aliento desagradable, ese viento, amado, contrario. Viene a vaciar el hombre para luego llenarlo.
Ya lo vació, ahora viene y lo llena. De oscuridad pasa luz. Y ahora Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ahí está el aliento de Cristo en la vida de ese hombre que profesa ser ahora creyente. Esto es lo que pasa con usted y conmigo. Esto es lo que pasó. Te vaciaron y te sacaron todos esos espíritus, ese aliento, esa fuerza que era contraria al Espíritu de Cristo. Ojo. O sea, ese espíritu que había de mentir, de robar en ti, de odiar, de matar, de adulterar, codiciar, de injusticia, todo ese espíritu, ese aliento que había en ti, ahora Dios te lo saca. Y ahora te llena de justicia, te llena de amor. ¿Ves? Te llena de su luz. Él te llena. Vamos acá. Quiero buscarte el pasaje de Isaías. Creo que es Isaías 11. Isaías 11. Vaya conmigo a Isaías 11, por favor. Isaías 11. Verso 2. Esto es escritura. Esto es una profecía mesiánica. Dice Isaías 11:2. Reposará sobre él el espíritu del Señor. Escuche bien. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. 7. ¿Ok? Ahora, estos 7 espíritus no lo vemos en ninguno de los profetas y ninguno de los sacerdotes ni reyes en la antigüedad. Operando, habitando, no lo vemos. ¿Qué es lo que nos presenta la Biblia? La Biblia nos presenta que cuando el Señor quería actuar por medio de un sacerdote en justicia, pues ese espíritu de justicia venía. Cuando Dios quería operar en conocimiento, por ejemplo, en Daniel llegaba ese espíritu de ciencia. ¿Ok? Cuando Dios quería que se diera un consejo, por ejemplo, en un momento dado, pues el espíritu vino sobre Josué y sobre José. Y por eso José pudo darle un consejo a Faraón para que pudiera, amado, trabajar de manera prudente cuando Dios le muestra los 7 años de abundancia y los 7 años de hambruna. Dice que José le dio un consejo a Faraón y Faraón dijo: no hay otro como tú, no hay otro espíritu en otros como tú, como el que hay en ti. Entonces reconoció el espíritu que había de consejero en José y lo puso, amado, frente a todo. Le dio una posición, amado, porque entendió que en José había un espíritu superior. La Biblia dice que en Daniel si hay un espíritu, dice, superior también. Entonces, cuando Dios quería, amado, operar en ciencia, en temor, la Biblia dice que en Job dice que era un hombre temeroso, ¿ves? Entonces ese espíritu de temor, amado, venía sobre Job y lo hacía temer. La conducta de Job era temerosa delante de Dios. Pero me llama la atención que la Biblia habla de espíritu de poder. Pero
¿Dónde vemos este espíritu venir sobre un hombre, manifestarse sobre un hombre? Bueno, sobre la vida de Sansón. Sansón puede experimentar, amado. Puede experimentar, gloria a Jesús, las fuerzas sobrenaturales porque el espíritu del Señor venía sobre Sansón. Jueces 14. Entonces vemos cada vez que los filisteos querían capturar a Sansón, dice que el espíritu del Señor venía sobre Sansón y podía romper las cadenas, los grilletes que les ponían, porque el espíritu del Señor venía sobre él. Ahora, ¿qué provocaba el espíritu de poder en la vida de Sansón? Unas fuerzas sobrenaturales que podía romper y despedazar hasta un león. Amado, pudo darle muerte y despedazarlo, dice las Escrituras. ¿Por qué? Porque el espíritu de poder que habla Isaías, estos 7 espíritus, pues el espíritu de poder venía y se manifestaba y operaba en la vida de Sansón. ¿Ok? Ahora, es muy probable que no operaba el espíritu de sabiduría en Sansón, el espíritu quizá de ciencia, pero sí vemos de manera clara que se resalta el espíritu de poder. Recibe unas fuerzas, amados, sobrenaturales. Permítame buscar aquí. Eso se encuentra en Jueces 14, verso 6. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en sus manos. ¿Ve? Pero dice que el espíritu vino sobre él. Perdón. Dice en el verso Jueces 15, verso 14, cómo el espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se devolvieron como un lino quemados con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Mira la fuerza que recibía Sansón, de tal manera que cuando, amado, a Sansón, ¿verdad?, lo capturaron. Usted conoce toda la historia de Dalila y todo eso, amado, cómo a él le sacaron los ojos, pero cómo lo amarraron con aquellas cadenas en aquellos muros y él volvió a clamar a Dios. Y dice cómo el Espíritu de Dios vino a darle, amado, aquellas fuerzas nuevamente. Y dice que pudo derribar, amado, aquellas murallas y, amado, y todos murieron allí juntamente con él. Aquí lo que yo quiero resaltar es, amado, cómo ese espíritu, esa fuerza, ese viento entraba, venía a la vida de Sansón con una misión, con un propósito. ¿De qué? Pues de darle fuerza y de hacerlo fuerte. En un momento dado, la Biblia dice que el Espíritu del Señor vino sobre Elías y lo hizo correr más rápido, amado, que la pasó a Acab. Entonces, mira lo que puede hacer el Espíritu del Señor. Puede hacerte correr más rápido. Pues claro, por el poder, amado, las fuerzas sobrenaturales que vienen de ese Espíritu. ¿Ok? Estamos hablando del Espíritu del Señor en este momento, en este contexto. Porque usted va a ver cómo también el espíritu maligno, amado, provoca cosas semejantes también. ¿Por qué? Porque es una fuerza contraria. Hay gente que se llena de fuerza maligna y pueden hacer cosas, amado, increíbles. Y por eso la gente muchas veces son engañadas y siguen estos poderes, estos espíritus y se llenan de esos poderes. Gloria a Jesús. Entonces tenemos que saber identificar, amado, estos espíritus. Pero tenemos que conocer lo que las Escrituras habla referente a lo que es espíritu. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso?
Ahora bien, así como el Espíritu del Señor vino sobre Elías, sobre Ezequiel, sobre Daniel, sobre Josué, sobre José, sobre Sansón, y experimentaron, amados, cosas gloriosas del Señor como ciencia, sabiduría, consejo, fuerza, justicia, revelación, a ver qué más, amor, visiones. El Espíritu de Dios provocaba todo esto, amados, en estos hombres, tanto sacerdotes como profetas y reyes. Yo quiero que usted entienda también lo que las Escrituras habla y cómo revela de manera clara espíritus inmundos, ¿ok? Espíritu inmundo. Recuerda que en Saúl entró un espíritu maligno y provocó todo lo contrario a lo que hacía el Espíritu del Señor. Vamos a ver lo que nos habla el Nuevo Testamento referente a la palabra espíritu, ¿ok? Estos seres espirituales. Vamos a comenzar en Lucas 8. Lucas 8, verso 30. Vamos para allá. Lucas 8, verso 30. Si usted no ha visto la primera clase, usted tiene que verla, amado, para que pueda entender, amén, lo que estamos nosotros hoy enseñando en esta segunda parte. Lucas 8, vamos a leer del verso 30. No, vamos a leer para que vea la palabra, cómo aparece la palabra espíritu, ¿ok? Vamos al verso 29, por favor. Gracias, Pedro. Pero vamos a leer del verso 29 para que vea cómo aparece la palabra espíritu, porque esto es lo que estamos rompiendo, ¿ok? La palabra espíritu. Porque mandaba al espíritu, es decir, podía mandar a lo que es el aliento, la fuerza, el viento que había en este hombre. Porque mandaba al espíritu, ahora dice inmundo. ¿Ve? Inmundo. Ahí tiene ya un sello que lo identifica, inmundo. Que saliese del hombre. Escucha bien. Que saliese del hombre. Ahora estamos hablando de Jesús. Lo que le estaba explicando ahorita. Que hay hombres que están llenos, mira. El Gadareno estaba lleno, mira. El Gadareno estaba lleno de espíritu inmundo. Usted lo va a ver. Estaba lleno. Él no estaba vacío. ¿Ok? Él estaba vacío del Espíritu de Dios, pero estaba lleno del espíritu inmundo. Eso es algo que nos enseña en la iglesia. El hombre cuando no está en Cristo, cuando no tiene a Dios en su corazón, está vacío de Dios. Dios está ausente en el corazón de ese hombre. El Espíritu del Señor no está. El aliento de Dios no está. Pero ese hombre está lleno ¿de qué? De otro espíritu, de otro aliento, de otra fuerza. Y eso es lo que enseña las Escrituras. Entonces, el hombre gadareno estaba lleno de otro espíritu. Usted lo va a ver. Porque mandaba, escuche bien, al espíritu inmundo que saliese del hombre. Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Ese aliento se había apoderado, ese espíritu, esa fuerza se había apoderado de él. Dice, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, oye bien, y rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Escuche bien, no siga leyendo, mírenme acá. El espíritu que entraba en este hombre también le daba las fuerzas para romper cadenas, como cuando también el Espíritu del Señor entraba en Sansón y rompía también las cadenas. Porque estamos hablando de espíritu, de seres amados, espirituales que tienen una fuerza sobrenatural. Entonces, Isaías 11 presenta los 7 espíritus del Señor. Y entre ellos dice el espíritu de poder. Pues entonces este espíritu de poder venía de manera clara a la vida de Sansón, y Sansón tenía una fuerza sobrenatural que podía romper cadenas y grillos, despedazar leones. Pues ahora el espíritu maligno
está en la vida de este hombre, el gadareno, y dice que rompía las cadenas. Es decir, este hombre también recibía, amado, una fuerza. Las fuerzas naturales de él eran alteradas. Y ahora tiene unas fuerzas sobrenaturales donde él puede despedazar y romper. Nadie lo podía encadenar, nadie lo podía detener. Recibe unas fuerzas sobrenaturales. ¿Ok? Pero vamos a ver ese viento fuerte que había en la vida de este hombre, ese espíritu, ese ser, ese viento desagradable, ese espíritu inmundo que había en él, ¿cómo era que lo iban a sacar? Y dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Ese espíritu parece que tenía nombre o algo, un nombre o un título lo iba a identificar. Y le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Muchos espíritus entraron en él. Ok. Y le rogaron, y le dijo a Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no lo mandase ir al abismo. Y yo quiero que usted ahí subraye la palabra abismo, porque esto lo vamos a tocar luego. Abismo. ¿Por qué un espíritu no quiere ir al abismo? ¿Será que hay un lugar también donde ellos pueden ser encerrados? Hay espíritus que pueden ser encerrados, pero es que es un espíritu. Un espíritu puede ser encarcelado. ¿Cómo nosotros explicamos todo esto a la luz de la Escritura? Vamos allá. Entonces dice, había allí un hato de cerdos, de muchos cerdos, que se paseaban en el monte. Y les rogaron que lo dejasen entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios, es decir, sinónimo de los espíritus, salidos del hombre, entraron en los cerdos. El hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Entonces, aquel hombre fue libre de aquel aliento. Es decir, cuando Jesús dio la orden a que saliera, ese aliento que había entrado en la vida de este hombre, el gadareno, salió. Ahora él se encuentra libre. ¿Ok? De aquel aliento que lo poseía, aquel viento, aquel espíritu que vino a ser morada en él. ¿Ok? Entonces ya aquí vemos de manera clara que comienza Jesús a revelar cosas que están ocultas. Que hay espíritus, amados, que pueden venir a la vida del hombre y le pueden poseer. ¿Okay? Espíritu que el hombre no puede ver por sí mismo en su estado natural, a menos que Dios lo permita. Pero Jesús los podía ver y los podía identificar. Jesús los podía reprender, los podía expulsar. Venga conmigo. Lucas capítulo 4, verso 18. Vaya conmigo. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Se acuerda de Isaías 11, verso 2? Que el Espíritu reposaría sobre él. Escuche bien. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. O a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Entonces Jesús ahora comienza a echar fuera demonios. Ahora Jesús comienza a echar fuera estos espíritus. Porque en Jesús comenzó a llegar aquella profecía de Isaías 11, verso 2. Estos 7 espíritus de Dios que están delante del trono de Dios. ¿Ok? ¿Cómo Pablo
lo describe, cómo Pablo lo explica. Dice que en él habitó la plenitud. O sea, Jesús no experimentó solamente la llegada del espíritu de consejo y después lo abandonaba. No, en él permaneció espíritu de consejo. En Jesús no solamente llegó el espíritu de poder en momentos dados y se iba. No, permaneció el espíritu de poder. No simplemente el espíritu de justicia venía y se iba. No, el espíritu de justicia vino sobre Jesús y permaneció Jesús. Y por eso Jesús pudo vivir constantemente en justicia. El espíritu de temor permaneció en Jesús. El espíritu de sabiduría permaneció en Jesús. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces en él habitó la plenitud. Entonces ese viento, ese espíritu de Dios, grande, poderoso, vino y entró en Jesús, amado. Y Jesús pudo operar sobre aquel espíritu que vino en él y se le entregó autoridad sobre todo espíritu. Ahora Jesús pudo darle la orden a esta legión, que eran muchos espíritus que estaban en la vida de este hombre gadareno. Y Jesús lo expulsó, lo vació. Vino a deshacer las obras de Satán. ¿Ok? Pero vamos a otro escenario. Marcos capítulo 9, vaya conmigo. Marcos 9. Por eso mucha gente, amado, usted va a ver hasta niños. Papi, mami, vi una sombra negra. Espíritu inmundo. Usted lo ve, es como un viento negro, amado, una nube negra. Usted lo ven. Yo los he visto, amado. Y eso, esa nube negra que usted ve a veces por ahí, y la gente da testimonio, yo doy testimonio porque yo le he visto mis ojos abiertos, despiertos. ¿Ok? Entonces, esa nube negra, ese espíritu negro, es lo que toma posesión de la mente y del cuerpo de muchos hombres, amados. Es una fuerza contraria, una energía contraria. Marcos capítulo 9, verso, creo que del 14, vamos a ver. Vamos al verso 17. Y respondió uno de la multitud y dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Escucha bien, espíritu inmundo. Vamos a ver cómo era que el padre podía identificar que lo que había en él es un espíritu inmundo. El cual donde quiera que lo toma, lo sacude. Escucha bien lo que hace un espíritu y las manifestaciones. Echa espuma, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y él respondió y le dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlo, traerlo? Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, entonces estos espíritus tienen la capacidad de ver. Estos espíritus tienen la capacidad de ver. ¿Se acuerdan cuando en el libro de Hechos habla que unos hijos de unos sacerdotes comenzaron a expulsar, a hacer exorcismo, echar fuera demonios? Y dijeron, en el nombre del Dios que predica Pablo. Estos espíritus hablaron y dijeron: a Jesús y a Pablo conocemos, pero ¿y ustedes quiénes son? Entonces estos espíritus son seres inteligentes. Tienen la capacidad de oír, de hablar, de ver.
y de hacer obras malignas, dañinas en la vida del hombre. Mira lo que está pasando con la vida de este joven. Pero dice, cuando el espíritu vio a Jesús, mira lo que hizo. Sacudió con violencia al muchacho. Mira la fuerza sobrenatural para estremecer la vida y el cuerpo de una persona, amado. ¿Ok? Mira la energía maligna que había y cómo aquel muchacho ya no tiene control de su cuerpo. Y la gente no quiere creer en esto. Quien cayendo en tierra se revolcaba. ¿Escucha bien? Echando espuma. Y Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. No, es que los niños son de Dios. Amado, un espíritu puede estar habitando y entrando en la vida de un niño. Una maldición, una fuerza contraria puede atormentar la vida de un niño. Esto es Biblia, amado. Desde niño. ¿Ok? Desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Mira la obra destructora de este espíritu. Pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Brincamos al verso 25 avanzar. Y cuando Jesús vio que la multitud se golpeaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Oiga bien, esto era. Ahí está este joven que desde niño poseía un viento, un aliento destructor, una fuerza destructora. ¿Qué significa espíritu en el hebreo? La palabra para espíritu en hebreo es ruá, ¿verdad? Es ruá. Que es aliento, viento, fuerza. Pues un ser espiritual. Pues ese viento, ese aliento, esa fuerza activa estaba en la vida de ese niño. Pero ya es un muchacho, ya es un adolescente. Y ahora llegó el tiempo de que ese aliento, de ese viento, ese espíritu saliera de la vida de este muchacho. Y ahora Jesús cuando ordena, sal, ¿ok? Le da esa orden a ese viento, a ese aliento que saliera, a ese espíritu. Comienza a salir. Pero dice algo muy clave Jesús. No vuelvas a entrar en él. Es decir, que le comienza ahora a sellar la vida de ese muchacho. ¿Por qué? Porque Jesús entendía bajo el conocimiento del espíritu de ciencia que ese espíritu podía volver a la vida de ese joven. Al salir y expulsarlo, porque dice la Biblia, el verso 26, entonces el espíritu clamando y sacudiéndolo con violencia salió. Entonces ese joven se vació de todo ese espíritu inmundo de mortandad. Amén. De ese aliento de muerte. Ese espíritu que lo atormentaba, amado. ¿Tú sabes cuántos niños hay y viven atormentados? Y los padres no los pueden ayudar. Niños, amados, que cuando llega la noche lo que les cae es un terror encima. Sienten cosas en los cuartos. Sienten que alguien los persigue. Hasta las escuelas, amados, se sienten temerosos y no pueden hacer nada por ello. Y muchas veces lo que hacen es que lo llevan al psicólogo, al psiquiatra, tratando de buscar un remedio. Y no saben que están lidiando con espíritus inmundos, amados, con cosas espirituales. Y por eso es importante traer, amado, este conocimiento.
¿Ok? Que hay un viento, una fuerza que entró y hay que vaciarlo. Hay que sacarle ese viento. Ahí voy dejando, ya voy a cerrar la clase y voy cerrando la clase. Porque quiero leer también los comentarios de ustedes, gloria a Jesús. Y si hay alguna pregunta, gloria a Jesús. Porque voy a tocar algo para la próxima clase que yo sé que va a ser de gran interés a ustedes. Porque la Biblia habla que delante del trono están los 7 espíritus del Señor. ¿Ok? Pero la Biblia habla de 7 espíritus que entran a la vida del hombre cuando el espíritu inmundo sale de la vida del hombre. Dice que va y busca 7 espíritus peores que él. Entonces, 7 espíritus malignos, 7 espíritus de Dios. La Biblia no se equivoca. Todo está ahí. Los tesoros están ahí. Pero Dios no le da acceso a todo el mundo a los tesoros y a la sabiduría de él. Hay que ser humilde de espíritu. Hay que ser sencillos, amados de espíritu. Para que el eterno Dios te entregue tesoros que están ahí. Así que yo te voy a hablar el próximo martes y vamos a empezar a hablar un poquito, ¿ok? Estos espíritus inmundos, porque la Biblia dice que hay 7 espíritus que vienen a la vida del hombre. Entonces vamos a seguir estudiando, identificando todo lo que se relaciona con espíritu, ¿ok? Porque puede ser que la Biblia no hable de manera clara en un versículo espíritu, pero puede ser que te esté hablando de una obra o de una acción en ese versículo que sí te dice que lo que está operando es un espíritu en esa persona, sea bueno o sea malo. Ahora usted va a poder identificar los espíritus que había en Jezabel, en Atalía, en Acá, en todas esas personas, amados. Entonces la Biblia habla que hay unos espíritus opuestos a los de Dios, que también están operando, trabajando en la vida del hombre. Entonces a mí me interesa investigar y conocer a qué reino pertenecen esos espíritus, quién lidera esos espíritus, quién manda esos espíritus. Así que todo esto, amado, lo vamos a seguir, amado, conociendo, investigando el próximo martes con el favor del Eterno. ¿Ok? ¿Dónde se encuentra lo que vamos a estar leyendo? Para que usted lo vaya leyendo en su casa. Lucas, vamos a ver Lucas 11. A ver. Lucas 11, verso 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando sale, anda por lugares secos, buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peor que él. Y entrado, permaneciendo allí, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, tenemos que ver, amado, de qué manera podemos nosotros identificar si una persona está operando por estos 7 espíritus peores. ¿A cuánto le interesa conocer más? ¿A cuántos más?
Porque vimos sobre Jesús, de manera clara, reposar la plenitud, los 7 espíritus. Pero ¿y sobre quién reposa los 7 espíritus malignos de iniquidad? Vamos a dejarlo ahí, para no seguir alargando la clase, porque me gusta que usted repase. Y yo sé que hay gente ahí que le gusta estudiar y ya están prendidos. Y ya quieren conocer más. Gloria a Jesús. Vamos a ver. Dice Nevada, wow, santo. Pedro, muy cierto, tremenda bendición. Almeri, poderosa enseñanza. Amén, amén, amén. Y dice, y en Mateo 12, 43, 45 podemos encontrar también es lo mismo. Amén. Edna dice amén, gloria a Jesús. Amén. Yo sé que había un par de comentarios por ahí, gloria a Jesús arriba. Vamos a ver si le podemos dar para ver si hay algún comentario. Gloria a Jesús. Se le dio potestad sobre el cielo y la tierra. Está lleno de esa plenitud. Ok. Dice Nevada Salgado, santo, qué poderoso. Dice amén. Para poder recibir esta bendición hay que desinflarnos del pecado. Porque hay que sacar a uno para que entre lo bueno. Hay que vaciarse de todo ese espíritu, de toda esa inmundicia, ¿verdad? De todo ese aliento malo, desagradable, para que entre buen aliento. Y por eso Pablo exhorta, dice, ser lleno del espíritu. ¿Hasta dónde nosotros podemos ser llenos? Mira, usted llegó a Cristo y es muy probable que usted fue lleno así ya. Pero eso no es el todo. La Biblia te manda una y otra vez a ser lleno y lleno y lleno. Usted puede seguir siendo lleno. Usted puede seguir siendo lleno ¿de qué? De conocimiento, de sabiduría. Va creciendo más en fortaleza, en entendimiento, en amor. Usted sigue siendo lleno. Usted decide hasta dónde usted quiere ser lleno. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Algún comentario? Si no, lo despedimos y lo dejamos ahí hasta entonces el próximo martes para seguir con este tema, los 7 espíritus, ¿ok? Los 7 espíritus de Dios. Estos 7 espíritus están delante del trono de Dios. Allí vamos a llegar ya en breve, ¿ok? Así que nada, entonces será hasta el próximo martes. Que el Señor me los bendiga. Es importante siempre repasar la clase. Repase siempre la clase. Amén. Pedro dice, y conociendo todas estas enseñanzas, podemos pedir a Jehová de ser lleno, como hizo Sansón. Volvió a pedir ese poder de poder. Dice Nevada, es posible, dice ella, es posible que la iglesia haya hermanos poseídos por espíritus malos. Claro que sí. Montones de montones. No todo el mundo está lleno del espíritu de justicia, el espíritu de poder, de amor. Hay gente que está llena del espíritu del mundo, del espíritu inmundo. Y por eso es que muchas veces cuando alguien lleno del poder de la unción del santo comienza a ministrar, hay muchas personas que estaban tiempo congregándose en un lugar, comienzan a ser manifestados. Como el muchacho joven, comienzan a caer al piso, comienzan a vomitar, comienzan a sacudirse, a gritar. Porque ese espíritu que ha estado haciendo morada en ellos por mucho tiempo, ahora comienza a ser expulsado por el poder de Dios. Margarita dice, muy bueno, pastor, muchas gracias. Pedro dice, tremenda enseñanza, gracias una vez más. Que Dios lo continúe bendiciendo. Pedro, un fuerte abrazo, amén. Así que nada, amén, pastor. Dice Eri y Melanie, más claro, dice, no canta el gallo. Amén. Un fuerte abrazo. Bueno, que el Señor entonces me lo bendiga. Será hasta el próximo martes, si así el eterno Dios lo permite. Así que aprenda a identificar qué espíritu a usted lo está visitando, ¿ok? Dios me lo bendiga. Y dice Nevada Salgado, y discernirnos cuál es nuestro. Y si decirnos eso, cuál es nuestro. Nevada, no entiendo bien mucho la pregunta. Dice, y decirnos eso, cuál es nuestro trabajo. No,
No entiendo bien la pregunta. Vamos a ver si alguien... Y si discernir eso, ¿cuál es nuestro trabajo? Es que no sé si... me imagino que está enlazada con el comentario, la pregunta que hizo, que si es posible que la iglesia hayan hermanos poseídos de espíritus malos. Entonces, discernir sería el trabajo de ustedes. Sí. Entonces es importante tener ese espíritu de discernimiento que habla el apóstol Pablo. Ok. Es importante tener ese espíritu de discernimiento para poder discernir, dice, los espíritus. Si el espíritu que hay morando en las personas proviene de Dios, o son espíritus inmundos, malignos. ¿Sí? Así que entonces será hasta el próximo martes. Que el Señor me los bendiga, gloria a Jesús. Espero que se hayan gozado y que haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Así que shalom.